estamos precisamente con el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, para que nos cuente de qué se trató este estudio y por supuesto también que nos entregue algunos datitos para este 18. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Primero, explicarnos bien el tema de estas canastas, en base a qué se confeccionaron y por qué la diferencia. Por ejemplo, usted en el estudio concretamente soslaya de que hay diferencias en el orden de 10.000 pesos en una canasta en distintos sectores de Santiago para 4 personas e incluso de 20.000 pesos para un asado para 8 personas. A ver, el año pasado ya por primera vez junto con el Servicio Nacional del Consumidor y su director Juan Peribonio, hicimos por primera vez esta experiencia de confeccionar un estudio, un monitoreo juntos, ODEPA del Ministerio de Agricultura y el SENAC, construimos una canasta básica que contiene los elementos de consumo más habitual durante las fiestas patrias: carne de vacuno, carne de pollo, longaniza, verduras, papas, cebollas, lechugas, pan, carbón incluimos también, y vino tinto. Y sobre la base de esa canasta básica se hace un muestreo de precios en 5 sectores de Santiago: norte, sur, poniente, oriente y sector centro. Y lo que hicimos también fue monitorear precios en supermercados, en ferias y en la vega. Y uno aprecia que se producen diferencias tan sustanciales en los precios como las que acabamos de observar en la nota que veía. Esta canasta está pensada en una canasta para 4 personas, eventualmente 5, porque un kilo de carne es bastante contundente. Y en el caso de la carne de vacuno apreciamos diferencias que superan los 10.000 pesos, que es algo así como un 84%. En el caso de algunas verduras, 220%. ¿Le parece que vayamos desglosando entonces carnes y verduras por separado? Muy bien. Porque ustedes acá en la canasta que presentaron a la prensa tenían el lomo vetado, que no es una de las carnes más baratas. Efectivamente. Hay algunas alternativas quizás que también podríamos darle acá a la gente que nos está viendo, porque las diferencias son bien grandes. A ustedes lo decían, 5.198 pesos el kilo en la parte más barata, hasta 9.590 pesos en el lugar más caro. Y llama la atención, ministro, que el sector oriente es el más barato en este caso. Así es, y el sector sur resultó ser el más caro. Ahora, no necesariamente para un mismo producto, ahí ya empieza en el estudio un desglose de mayor nivel de detalles, pero ciertamente que hay cortes de carne muchísimo más barato. El asado carnicero, que es muy tradicional, la punta picana, son cortes más baratos que el lomo vetado. Yo diría el lomo vetado, lomo liso, filete son quizás los cortes más caros, pero lo importante más que el corte que escogimos era la canasta tipo, para poder tener una visión completa de cuánto se mueven los precios entre un lugar y otro. Y hay algunos que son verdaderamente inexplicables. Uno se explica por qué hay un 220% del precio de una verdura, por ejemplo. Ahora, más barato también en cuanto a las carnes es en las carnicerías, no así en los supermercados. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con la diferencia entre precio y calidad? Con la confianza también de los consumidores, que muchas veces prefieren las carnes de supermercado porque le dan más confianza versus las carnicerías. ¿Qué les puede decir usted? A ver, yo creo que no hay en términos de calidad ninguna mayor diferencia entre una carnicería establecida, conocida, y el tipo de calidad de carne que se pueda vender en un supermercado. Yo creo que además la gente, como decimos en el campo, se aguacha en comprar un determinado producto en el mismo lugar. Probablemente son caseros, muchas personas en la ciudad, y compran habitualmente productos en una carnicería, en el caso de la carne, o bien tienen el hábito de hacerlo en un supermercado. Lo que nosotros queremos es llamar la atención para que la gente cotice, porque las diferencias de precios son importantes. En esta canasta, como ya lo decía, las diferencias llegan hasta del orden de 10.000 pesos para 4 personas. Si eso lo proyectamos a una canasta ampliada para 8 personas, estamos hablando de 20.000 pesos. La canasta más barata, alrededor de 13.000 pesos, la más barata que ustedes pudieron cotizar. Así es, y 24.000 pesos la más cara. Vamos con las verduras. Muy bien. Hablemos de los productos que más se consumen en esta época en cuanto a verduras, los tomates y las cebollas. Para la ensalada chilena. A diferencia de las carnes, ¿están más baratos dónde? ¿En La Vega y en las ferias libres? Absolutamente. ¿Las verduras, como es tradicional? Sí, y la diferencia, si bien la diferencia de un trozo de carne, un corte de carne puede no ser tan sustancial entre una carnicería o un supermercado, yo diría que
la diferencia de precio es todavía mucho mayor en el caso de las verduras, entre un supermercado y una feria o la vega. Ahora, en el tema del alza de los precios, ¿ustedes pudieron medir, por ejemplo, si ha habido un alza en las últimas semanas? Porque claro, la gente puede comprar carne y congelarla, pero las verduras generalmente uno prefiere que sean frescas y va a la feria o va a la vega o al supermercado, precisamente 1, 2 o 3 días antes no más, a poder adquirirlas. Y se lo pregunto porque las cebollas, por ejemplo, están hoy a 2.300 pesos la malla en la vega, pero hace 3 semanas estaban entre 1.500 y 1.700. ¿Tiene que ver con la fecha o tiene que ver, por ejemplo, con las heladas, como pasó con las paltas? A ver, yo haría una diferencia, porque aquí tengo algunas series de precios constituidos, digamos, a partir de los productos que elegimos para la canasta base. Fíjese que una cebolla, el kilo de cebolla, fluctúa entre 200 pesos en un lugar y 500 pesos en otro. Alguien podría sostener que 500 pesos es un precio exagerado por un kilo de cebolla, pero simultáneamente alguien podría sostener que 200 pesos es un precio muy razonable. Entonces, las alzas de precios tienen mucho que ver con los lugares donde uno cotiza o donde uno revisa los precios. Tiene que ser siempre en el mismo lugar para que la comparación sea equivalente y pueda sacar una conclusión. Ahora, efectivamente, yo diría que hay dos fenómenos más que influyen en los precios de la verdura e incluso de la fruta. Uno, la temporada. Evidentemente, cuando la temporada de un determinado producto agrícola está en los inicios o está al final, la oferta de productos es menor y por tanto es razonable encontrar precios más altos. En este caso, ¿hay algún producto en particular que se utiliza en fiestas patrias que viva ese fenómeno que usted nos está mencionando, como para justificar una alza de precios? Las hortalizas permanentemente, porque son de ciclo bastante más corto que otros productos, desde luego que la fruta, que son más anual. Las hortalizas tienen ciclos más rápidos, por lo tanto siempre uno puede estar en una época del año donde se está en una producción bastante normal. ¿Y en el caso de las cebollas y los tomates? Porque los tomates sí aumentaron de precio. Sí, en estos tiempos estamos normalmente recibiendo tomates de la zona norte del país. De Arica, precisamente. De Arica, exactamente, donde se produce muy buen tomate y gran cantidad de tomate. Pero también el fenómeno climático uno no puede desconocer que provoca un efecto. Este es un año donde lo hemos visto particularmente en el caso de las paltas, y no solo por las heladas de este año. No, del año anterior, es un año completo. Del año anterior, exactamente. El año pasado, en la zona central, en la quinta región, hubo heladas que causaron problemas que probablemente están repercutiendo en la producción de este año. A su juicio, según el sondeo que han hecho junto al CERNAC, ¿se justifican los precios actuales de todos estos productos o hay quizás un alza que tiene que ver con las fiestas patrias? No, yo diría que puede que haya una variación leve entre las últimas semanas y fiestas patrias, pero yo creo que opera muy bien el mercado aquí. Y nosotros esta mañana con el director del CERNAC, con Peridonio, también conversamos con la gente que estaba visitando La Vega y coincide con la opinión que se recogía en la nota, en orden a que la gente opinaba que en relación al año pasado no había un alza sustancial de precio, que era muy menor, que puede que un producto sí, pero otro no necesariamente. Incluso los comerciantes dicen que han bajado entre 30 y 40% los precios en relación a las fiestas patrias del año pasado. Ministro, lo quiero llevar también al tema de las chichas. Yo sé que esto no está dentro del estudio que ustedes entregaron hoy, pero usted lo vi participando en una actividad precisamente fiscalizando las chicherías. Los chilenos quizás no tenemos una cultura etílica vinculada a la chicha todo el año, sí al vino, quizás hemos aprendido un poquito más. Sí. ¿Alguna recomendación para la buena chicha? ¿Cómo distinguir una chicha que esté bien, que no esté picada, que no esté pasada? A ver, yo no soy ningún experto, pero yo creo que hay 3 recomendaciones que uno puede seguir. Primero, que la chicha debe oler bien, debe tener un aroma a fruta, algo de olor de aroma a vino. Esa como primera recomendación. La segunda es que no tenga sustancias o elementos en suspensión. Es una chicha limpia, que no ande flotando partículas en la chicha. Y lo segundo es que no tenga un dejo a sacarina, por ejemplo, o algún edulcorante. ¿Y eso cómo uno lo puede distinguir de la dulzura que le da la fermentación precisamente del licor a un endulzante? Habrá que ser muy especialista para eso. No sé si tan especialista. Yo creo que cuando la chicha está arreglada con un edulcorante, como podría ser una sacarina, yo creo que el consumidor habitual lo nota inmediatamente, y creo que el consumidor más esporádico, se afina un poco el paladar, creo que también lo puede notar. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a usted y felices fiestas. Igualmente, buenas noches.